el doctor Carlos Miranda. Un placer tenerlo aquí, doctor, porque de verdad no sabe cuánto lo admiro. Mil gracias por estar aquí. ¿Cómo está? Y bienvenido. Muy bien, y muchas gracias por la invitación. Realmente son retos que uno tiene como médico el ir y encontrarse en esos espacios porque es una manera de educar, ¿no? De educar a la... De compartir, ¿verdad? Que es una sensación muy bonita saber que puedes compartir información. Por eso es que inicié este podcast, doctor, porque yo, pues como usted sabe, me dedico a los medios de comunicación desde hace años y siempre estoy entrevistando a gente todo el tiempo que a mí me viene a traer información que me ayuda muchísimo en mi día a día. Y un día dije, tengo que compartirlo. Así es como lo veo. Todo lo que tengo en la cabeza y creo que puede ser valioso, intento hacerlo llegar de alguna forma a las personas que quieran verlo, ¿no? Ahora, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuál es el tema en específico? Reflexionar y conocer cuál es su postura, la cual es muy interesante, sobre cómo abordar las enfermedades desde la raíz, porque estamos acostumbrados, la medicina tradicional o la que la mayoría de las personas conocemos es una medicina encargada de tratar las enfermedades con medicamentos, tratando de solucionarlas de forma, digamos, superficial, nunca para prevenir. Y nadie nos enseña a prevenir enfermedades, nadie nos habla realmente sobre, oye, puedes tomar estas cosas naturales que te van a ayudar. Díganme si no han conocido a gente o a ustedes les ha pasado que, ay, es que tengo mucha inflamación desde hace meses. Es que tengo acné de un tiempo para acá. Es que llevamos años intentando tener hijos y no podemos. Ya pasaron por muchos tratamientos médicos, ya pasaron por muchas medicinas, por muchos malestares y no logran encontrar una solución. Y van de especialista en especialista y no logran solucionar eso. Tratar el problema de raíz, doctor, es lo que usted propone, conocer el entorno. Este es un tema muy interesante, Mariana, porque te quiero comentar. Yo soy médico adrópata de formación, tengo entrenamiento en medicina antienvejecimiento y en medicina funcional. Y ahí está la llave. Yo cuando hice el entrenamiento en medicina funcional y en medicina antienvejecimiento, me di cuenta cuando empezaba a estudiar, por ejemplo, el hueso. Tú dirás, pues el hueso es un órgano que a lo mejor es duro y no tiene funcionalidad, pero no es así. El hueso tiene la capacidad de regenerarse. Entonces yo me sorprendí porque dije, wow, o sea, si el hueso que es duro, si el hueso que nos mantiene una estructura se puede regenerar, ¿qué pasará con los demás órganos? Y cuando me metí a hacer este curso de medicina antienvejecimiento, me di cuenta que todos los órganos tienen la capacidad de regenerarse. Incluso anteriormente, yo lo estudié en la escuela de medicina, anteriormente se pensaba y se creía que las neuronas no se podían regenerar. Actualmente ya sabemos que tienen el poder de autorreparación y de regeneración. Y dije, bueno, ¿y cómo se hace todo esto? Pues bueno, aquí está otra llave. Resulta ser que hay una rama de la medicina que es la medicina funcional, que se encarga precisamente de no ver solamente a la enfermedad, sino ver el paciente, ver la salud. O sea, no vamos a ver la enfermedad que tenga el paciente, vamos a ver la salud que va a tener nuestro paciente. En la alopatía se ve centrado al médico, en la medicina funcional se ve centrado al paciente y su entorno. En medicina alópata se hace un diagnóstico. O sea, tú tienes cáncer, tú tienes diabetes, tú tienes hipertensión, pero aquí nos encargamos de analizar cuáles son las causas adyacentes de lo que está sucediendo, el medio externo. ¿A qué me refiero? Aquí tenemos un poquito más de comunicación con el paciente, vemos el entorno, vemos la sociedad, vemos cómo está su ambiente, cómo está su casa, cuáles son sus creencias, cómo se desarrolla él en su familia, cuáles son genéticamente qué cargas tiene y lo importante, la epigenética. Ahorita te voy a platicar qué es esto de epigenética. Y ya viendo todo este contexto, pues vamos a ver cuáles son el diagnóstico, cuáles son el entorno que tiene mi paciente y lo voy a empezar a tratar desde la raíz. No como en medicina alópata que voy a dar, por ejemplo, si te duele la cabeza, te voy a dar un analgésico. Si tienes distensión abdominal, te voy a dar algo para que se te baje el abdomen. No, nosotros vamos a la raíz y vamos a investigar por qué está sucediendo eso y vamos a dar el tratamiento de raíz para que el paciente no tenga todos esos signos y síntomas. Entonces ve cómo es totalmente diferente.
¿Por qué? Porque vemos la alimentación, vemos el estrés, vemos microbios, vemos toxinas, vemos alergenos, vemos todo esto que el medio ambiente nos rodea y que puede impactar epigenéticamente nuestro cuerpo. Si, por ejemplo, ¿qué tanta cantidad de luz tienes? Si tienes luz artificial, si tienes luz natural, ¿qué tipo de agua tomas? ¿Cómo es el aire que respiras? ¿Cuántas horas de sueño tienes? ¿Qué tanto movimiento tienes? Entonces, fíjate que es totalmente diferente el abordaje que nosotros tenemos. Hablando de ritmo, o sea, ¿qué tan frecuente haces tus actividades? Hablando de amor, ¿cómo está tu relación? Si eres una persona enojada, si eres una persona resentida, ¿cuáles son tus conexiones con tus seres cercanos? ¿Qué significado tienes de la vida? ¿Cuál es el propósito que tienes en esta vida? Entonces, ve cómo el entorno y lo que te rodea junto con los familiares muchas veces es lo que puede contaminar el microambiente, ¿no? Hablando de, por ejemplo, salud, vitalidad, longevidad, o sea, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estuvieron tus papás? ¿Cómo estuvieron tus abuelos? Hablando hay una cosa que se llama plasticidad de órganos. O sea, por ejemplo, cuando un paciente tiene un evento vascular cerebral, cuando un paciente tiene un derrame cerebral, como le llaman, llega un momento en que otras neuronas van a tomar el papel de esas neuronas que ya están muertas. Eso se llama plasticidad. Wow. Si una persona tiene un infarto al miocardio, un infarto al corazón, pues va a llegar el momento en que esas fibras que están sanas van a tomar el funcionamiento del órgano que está muerto, de la porción que está muerto. Entonces, es un concepto totalmente diferente. ¿Qué capacidades individuales tienes para poder desarrollarte como ser humano y como organismo? Y tratar, prevenir, revertir todos los padecimientos que puedes llegar a tener desde la infancia hasta la adultez. Ahora, usted mencionó un factor, mencionó el aire, el medio ambiente. ¿A qué se refiere? ¿Qué factores medioambientales podrían estar influyendo en que una persona pues tenga alguna dolencia, tenga algún padecimiento? ¿Cómo qué tipo de factores ambientales? ¿De qué estamos hablando? Bien sabemos que hay muchos alimentos que están contaminados con metales pesados. Incluso hablando de higiene, hablando de belleza, hay muchos de los elementos que podemos tener al alcance y que pueden tener metales pesados como plomo, como aluminio, como cadmio, como mercurio. E igualmente lo podemos encontrar en algunos alimentos. El medio externo, ¿qué tipo de aire estás respirando? En las ciudades contaminadas, como en la Ciudad de México, por ejemplo. Así es. Influye totalmente. Entonces, hay enfermedades que se derivan específicamente de esos contaminantes. Y nadie lo sabe, nadie lo conoce. Por ejemplo, personas que tienen alergias, personas que tienen problemas estomacales o digestivos. Hay que investigar qué tipo de alimento está teniendo, qué tipo de alergeno o tóxico está contaminando su medio ambiente, con qué se está lavando, qué tipo de agua estás tomando. O sea, todo esto influye para que de alguna manera se desequilibre el medio interno. Ahora, hábitos alimenticios. Ya hablamos de frutas, verduras, alimentos que pueden estar contaminados, pero en este caso, hábitos alimenticios, qué sé yo, relacionados a productos procesados, ultraprocesados, el azúcar, eso también influye para una mala salud, me imagino. ¿Qué hábitos podrían ser los más graves que usted sepa que son los más comunes del día a día? Pues lo más común es, y lo vemos en los medios de comunicación, ¿no? El aumento de glucosa, el aumento de azúcar, ¿no? Ese es totalmente deleterio para el sistema inmunológico, para el páncreas. Eso te predispone a una enfermedad que se llama diabetes mellitus. El exceso de sal te produce hipertensión arterial, el exceso de grasa te produce alteraciones de los lípidos y colesterol y triglicéridos. Cuando nosotros, por ejemplo, si tenemos alguna alteración epigenética y tomamos, por ejemplo, una fruta y esa fruta viene contaminada con algún pesticida o con algún metal pesado, eso puede causar graves problemas a nivel del intestino y causar te voy a hablar de un término que poco
pocas personas conocen, que es la disbiosis intestinal. ¿Qué es? La disbiosis intestinal, así para que me lo entiendas, es nosotros tenemos el intestino, es que el intestino abra las paredes del intestino, de su propia mucosa, y a través de los alimentos que tú ingieras entren macromoléculas que no deberían entrar. Entonces, gente que, por ejemplo, come trigo, gluten, alguna molécula grande, esta se va a través de esas paredes y a través de la microcirculación se pueden ir a otros órganos, a cerebro, a corazón, a pulmón. Y si estos elementos están contaminados, causar insomnio, dolor de cabeza, irritabilidad, una serie de trastornos que allá afuera cualquier médico te diría, ¿sabes qué? Pues tómate un analgésico, un antiinflamatorio, un antidepresivo o algo para que puedas dormir porque pues, estás a lo mejor estresado, ¿no? Y el problema continúa y a lo mejor es porque no se investigó realmente qué es lo que estás comiendo, qué es lo que está en tu entorno. Y el problema continúa entonces. Doctor, a ver ahora, otro factor. Recuerdo que alguna vez usted me comentó, porque ya lo había entrevistado, por cierto, usted me comentó sobre los productos químicos en productos de higiene o de belleza. Claro. Las mujeres que usamos maquillaje, que usamos tintes de cabello, que usamos cremas corporales, diferentes tipos, porque las mujeres usamos como algunas, sí, hasta 5 cremas o 5 productos que nos untamos en la piel, ¿no? El tipo de shampoo que utilizamos, todos esos productos de higiene, jabones. Parte de la medicina funcional se enfoca específicamente a esa zona o ese enfoque de lo que no solamente estás comiendo, lo que estás ingiriendo, sino cómo te estás bañando, el medio externo, cómo te estás maquillando. Fíjate, aquí tengo algunos datos interesantes. Por ejemplo, algunos shampoos, algunas cremas, algunos cosméticos, algunos productos de belleza tienen algunas sustancias. Fíjate, te voy a mencionar algunas. Los parabenos, los talatos, etilcarbán, la oxibenzona, el tolueno, el acrilato de etilo, el timerosal, el metacrilato, son ingredientes que se utilizan en fragancias. Entonces, cuando uno lee, a ver, ¿qué tipo de pintura me estoy poniendo? ¿Qué tipo de shampoo estoy utilizando? Y si tiene alguno de estas sustancias, cuidado. ¿Qué son esas sustancias? Son sustancias que básicamente se utilizan para que no se deteriore el producto. Entonces, fíjate qué interesante, porque estamos expuestos a todo, ¿no? Entonces, esas sustancias se pueden ingresar a través de la piel. La piel es el órgano más grande que tenemos. Y a través de ello ir por la circulación y causar hasta cáncer. O sea, podemos llegar no solamente a una alergia, a una sensibilidad, sino a un cáncer. De hecho, recuerdo que usted me contó la historia de una mujer que tenía algún padecimiento y que usted analizó su caso hasta el final dar con ese resultado de que era un tinte de cabello lo que estaba causando. Aquí, por ejemplo, hay muchas personas, algunas mujeres, que llegan desafortunadamente con alteraciones, con fibrosis en mamas. Y esas fibrosis en mamas pueden desarrollarse precisamente por acumulación de metales pesados. Entonces, esos metales pesados se pueden obtener de la alimentación, se pueden obtener de pintura, se pueden obtener del medio ambiente. Entonces aquí, para hacértela así como que muy, muy sencillo, cuando ingresa el metal pesado a tu organismo, el hígado es una glándula que se encarga de detoxificar y eliminar eso. Pero si tú ya tienes saturado ese hígado y tienes alteraciones de la metilación de la primera fase de desintoxicación hepática, empiezas a acumular ese metal pesado. Y ese metal pesado se puede ir al cerebro y causar ansiedad, irritabilidad, Alzheimer, Parkinson, pero también pues, se puede acumular en órganos genitales, en mamas y producir fibromas o quistes. Entonces, esta paciente era una paciente que se dedicaba a teñir el pelo en estética. Entonces estaba muy, muy cercano a tintes, a colorantes, a oler todo esto. Y bueno, fue muy, muy triste. Cuando llegó por primera vez al consultorio, ya tenía una mastectomía,
O sea, una mama ya la tenía, Ya se la habían retirado. Y había ido con el oncólogo y estaba a punto de retirarse la otra. Me dice, ¿qué vamos a hacer o qué podemos hacer? Pues bueno, podemos hacer primero desintoxicar, limpiar, vamos a poner materia prima de óptima calidad para tratar de limpiar todo lo que está ahí acumulado. Y hoy yo te puedo decir que lleva 3 años donde ha ido cada año con su oncólogo y el oncólogo le ha dicho, ¿sabes qué? Yo no sé lo que estás haciendo, pero sigue haciendo lo mismo porque ya no te voy a operar, ya no vamos a hacer la mastectomía, te libraste. Y cada 3 meses que va la paciente, vemos pues, estudios donde vemos realmente cada 6 meses la mastografía que va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo esa fibrosis. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Cuál fue la recomendación para ella? ¿Que dejara de dedicarse a eso? Pues primeramente que nada, pues sí, que hiciera un stop. O sea, que parara de estar en contacto con ese tipo de elementos, ¿no? Claro, alguna otra alternativa. Y de ahí nos fuimos a ver, ¿y cómo está tu casa? ¿Cómo está el piso? ¿Cómo está la pintura? ¿Cómo está tu medio ambiente? Hubo otra paciente que también vino con un padecimiento similar y trabajó en una panadería. Entonces el horno lo tenía atrás. Entonces hay padecimientos por radiación electromagnética o radiación. Entonces es otra cosa, ¿no? Los celulares, las computadoras, o sea, la luz. O sea, esas personas que están constantemente siendo irradiadas a través de estos aparatos también pueden causar alteraciones de tipo hormonales. Y fíjate, hay una cosa interesante aquí. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el metal pesado, el residuo de pesticida tóxico, el elemento alergeno o no, se va a acoplar al receptor hormonal. Se llaman disruptores hormonales. Entonces, en lugar de que la hormona natural del cuerpo humano se acople, esto va a contaminar la hormona que tú estás produciendo y va a causar una disrupción. Se llaman disruptores hormonales. Entonces, lo que está causando realmente eso es la contaminación de ese medio externo a través de esos metales pesados, a través de esos residuos de pesticidas tóxicos que se acumulan y entran a los receptores hormonales y causan todo este tipo de trastornos. Está increíble lo que me acaba de mencionar, porque mucha gente usamos celular, computadora constantemente. Hay personas que están en su trabajo durante 9 horas frente a la computadora trabajando. De hecho, tengo en mis redes sociales un video que creé después de que platiqué con usted y me dijo esto la vez pasada que hablamos en otra entrevista. Usted me comentó una forma de contrarrestar ese daño por los aparatos electrónicos, por incluso el refrigerador que tenemos en la casa, estar en constante contacto con estos aparatos. Una forma de contrarrestarlo es a través de estar al aire libre, estar en la naturaleza, estar en el bosque, respirar aire puro, estar en la playa. ¿Me puede decir un poco más sobre eso, detallar un poco más sobre cuáles son los beneficios de ese aire puro que necesitamos? Sí, fíjate que, aquí ya entrando dentro del campo se llaman electromagnetismo, ¿no? O sea, sabemos que los diferentes medios externos tienen iones negativos y iones positivos. Pues a nosotros lo que nos conviene son los iones negativos. ¿Pero qué son los iones? Son moléculas que están en las atmósferas y se encargan de limpiar el medio externo o el medio ambiente. Por ejemplo, los médicos radiólogos que están en constante comunicación y en constante exposición con ese tipo de radiaciones, cada determinado tiempo se les dice, ¿saben qué? Se van a la playa porque ahí están los iones negativos que los van a descontaminar y los van a purificar de toda contaminación. Pues así es esto. Cuando nosotros estamos en un medio contaminado, estamos expuestos a esos iones positivos y esos positivos son los que nos alteran. Los iones negativos son los que nos liberan. Entonces hay que encontrar un equilibrio, estabilizar eso, contrarrestar. Así es. Ahora, en la actualidad contamos ya con tecnología que evita y nos protege de la radiación de ese tipo
de elementos. Ahora, no sé si me está faltando algún otro factor. Creo que ya mencionamos medio ambiente, hábitos alimenticios, productos de higiene de belleza, aparatos electrónicos. ¿Habrá algún otro factor, doctor? ¿O cree que con esos ya? Fíjate que algo muy interesante son lo que comemos. Yo aquí tengo una gráfica muy interesante donde dice nivel de metales pesados contaminantes en alimentos comunes. Tenemos arsénico, cadmio, plomo y mercurio. Y esto lo podemos encontrar en tomate, en batatas, en maíz, en ciruela, en el col, en habichuelas, en la naranja, en el trigo, en lechuga, en espinaca y en zanahoria. Entonces, metales pesados los estamos ingiriendo. Lamentablemente, pues sí hay que irse a lo orgánico, ¿no? A lo orgánico, o incluso hacer una serie de preparaciones con lo que estamos comprando allá afuera para eliminar lo más que se pueda este tipo de productos. A ver, si yo voy al supermercado y compro alguno de estos productos que mencionó, como por ejemplo tomate, que es muy común, casi todos los días los mexicanos comen tomate, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Se trata de limpiarlo muy bien o se trata de ir a cierto lugar donde yo sepa que los tomates son orgánicos? ¿O cómo funciona eso? ¿Qué recomendación hay? O sea, las dos recomendaciones serían, o ir por el medio orgánico, y no todo el mundo tiene acceso a este tipo de productos, o hacer una preparación con agua natural, con unas gotas específicas, no quiero mencionar la marca, ¿no? Pero sirven específicamente para limpiar. Ok, esas gotitas que dicen para desinfectar las verduras y eso, son muy útiles. Siempre hay que hacerlo con todas las verduras posibles. Sí. Wow, qué bueno que nos dice eso. Porque creo que en las casas, en los hogares, las abuelitas, ¿verdad? Nos enseñaron sí, lávalo muy bien, incluso con jaboncito aquí antes de utilizar cualquier fruta, verdura, pero con lo que nos dice, pues queda más claro que es necesario utilizar este desinfectante especial. Así es. Ahora, ¿algún otro caso impresionante que pueda contarnos en su experiencia? Ya nos platicó el caso de esta mujer que tenía quistes. ¿Algún otro caso que le haya sorprendido mucho? Creo que alguna vez me platicó el de una pareja que no podía tener hijos. Sí, ese caso fue realmente sorprendente, porque así en una cena ahí de amigos, una pareja dijo, no, pues a ver, principio de año vamos a pedir, ahora sí que los deseos de final, de principio de año vamos a pedirle a Dios, vamos a pedirle algo. Pues llegó el momento en que esta pareja, el hombre dijo, pues fíjense, yo tengo trabajo, tengo dinero, tengo salud, tengo todo, pero me haría feliz que tuviera un hijo. Fíjate, la mujer tenía 42 años, él más o menos por el estilo, y le dije, bueno, ¿sabes qué? Y bueno, aquí cabe mencionar algo interesante, ¿no? Y esto no es popular, pero sí cabe mencionar la fe de los pacientes. O sea, cuando un paciente va con fe, con el médico a decir, yo me voy a curar y me voy a restaurar, ese paciente ya tiene el 80% ganado. Porque va a poner todo de su parte. Todo de su parte. Entonces, a lo mejor no es muy popular esto que estoy mencionando, pero sí la fe de los pacientes tiene que ver. Entonces, regresando al caso, le dijimos, pues pídele a Dios que te dé un hijo. Pero ¿sabes qué? Tienes que hacer cambios. ¿Qué cambios tienes que hacer? Vas a tomar antioxidantes, vas a tomar agua alcalina, vas a tomar agua pura, vas a hacer ejercicio y vas a cambiar un poquito tu medio ambiente. O sea, te vas a levantar temprano, vas a hacer ejercicio, vas a comer sanamente, vas a comer 3 veces al día, vas a eliminar sal, vamos a eliminar carbohidratos, que es el azúcar. Y oh, sorpresa, a los 3 meses, embarazados. Entonces, fíjate, cambios de nada más platicarlos en una mesa, si ni siquiera fue una consulta. O sea, ese fue el más impresionante, increíble. Mencionó el agua, doctor. ¿Qué hay con el agua? Porque hay muchísimas personas en el mundo que no tienen acceso a agua potable. ¿El agua que estamos tomando de garrafones realmente es la adecuada para nuestro organismo o no? ¿Qué podemos hacer en caso de que deseemos estar totalmente seguros de que el agua que estamos tomando es buena para nosotros? Fíjate que desafortunadamente, y les va el tip, cuando tú compras un garrafón o cuando tú compras algún producto que esté envasado en plástico,
En la parte inferior vas a encontrar un triangulito. Sí. Y ese triangulito va a tener números. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar el número 1 hasta el 7, ¿sí? Los permitidos, y dice así, los más seguros para almacenar alimentos, agua y otros líquidos son los que tienen el número 2, el número 4 y el número 5. 2, 4 y 5. ¿Por qué? Porque no son plásticos que a la hora de que están en el medio ambiente y están recibiendo la radiación ultravioleta, o sea, la luz del sol, produzcan vapores y esos vapores contaminen el agua del mismo garrafón. Entonces imagínate, si tú tienes un garrafón con el número 1 abajo y ese garrafón se va 3 horas y le está dando todo el sol y lo están agitando y lo están subiendo y están metiéndolo en diferentes tipos de temperaturas, pues es agua que se está contaminando con el mismo garrafón. Sin embargo, la norma dice que el número 2, el número 4 y el número 5 sí son aptos para almacenar líquidos, alimentos y agua. Entonces, ese es un tip. Número 2, si tú tienes la oportunidad de comprarte un filtro de agua, pues utilízalo, porque ahí le estás quitando residuos de pesticidas, le estás quitando metales pesados, estás filtrando el agua y la estás alcalinizando. No sabía eso. Entonces, hay filtros ya tan sofisticados que te filtran, te purifican, te desintoxican y te libran de metales pesados. Entonces, pues hay filtros que pueden ser domésticos, que tú puedes tener en casa, donde tú puedes agarrar hasta del agua potable, llenar ese filtro y tomar. ¿Del agua de la llave? Sí, así te lo estoy diciendo. O hay experimentos que se han hecho con refrescos que son de color oscuros, se ponen en ese filtro y sale totalmente transparente. O sea que es 100% efectivo el filtro de agua. Totalmente. Entonces, el agua es otro contaminante en el cual pues no nos damos cuenta, ¿no? Está increíble. ¿Qué te estás tomando? Wow, y fíjese, yo ahorita en este momento estoy pensando, yo no tengo un filtro de agua, voy a adquirir uno inmediatamente y me pongo a pensar en mi familia, mis papás que consumen agua de garrafón y todo. Uno, darles el tip que me acaba de dar de los garrafones, de los tipos de plásticos, pero también pues considerar de una vez para las personas que quieres, un filtro de agua es fundamental, hacer llegar esta información. Por eso hacemos este podcast, porque esto es muy valioso, saber esta información es muy valiosa. Qué triste que no se comparte tanto y eso no lo hablamos demasiado, ¿está de acuerdo? Mucha gente no lo sabe. Y fíjate, tan es así, un niño recién nacido es 90% agua, un adulto es 60% agua. Entonces, ¿qué tipo de agua estás tomando? Y si te vas al extremo, ¿con qué tipo de agua te estás bañando? ¿Por qué? Porque ahí hay otra cosa. O sea, hay aguas que vienen de las tuberías, de esas tuberías que tienen residuos de metales o que tienen contaminación de asbesto, de plomo, de aluminio, y te estás bañando, ¿no? Sin embargo, ya también hay filtros específicos donde podemos ponerlo a través de esas tuberías para que te bañes con agua sana. Ahora quisiera, doctor, que abordáramos un poco el tema de las emociones, el estrés, el estar agitado en una vida que va muy rápido, el tráfico, los enojos en el trabajo, en la familia. Todas esas cosas también influyen para que una persona presente algún padecimiento, algún síntoma. ¿Eso también? Sí, fíjate que el día a día nosotros vivimos con diferentes estresantes, ¿no? Y el estrés que nosotros vivimos bioquímicamente hace que nosotros produzcamos una hormona que se llama cortisol, que es la cortisona endógena. El cortisol se produce en unas glándulas que se llaman suprarrenales. Entonces, cuando nosotros tenemos demasiado estrés, estas glándulas producen esa cortisona. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando una persona tiene mucho cortisol, se inflama y se inflama y se inflama y se inflama. Entonces, personas que tienen obesidad, personas que tienen sobrepeso, pueden ser por estrés, pueden ser por no dormir adecuadamente, porque no duermen sus 7 o sus 8 horas, porque esa hormona se está liberando tratando de rescatar ese estrés que se está produciendo.
¿sí? Entonces, fíjate cómo el estrés y el medio ambiente producen hormonas que no deberían estar en nuestro cuerpo. Y esas hormonas, a su vez, contaminan otras rutas metabólicas y se contaminan, por ejemplo, en las mujeres que no produzcan estrógenos adecuados, progesterona adecuada, dihidroepiandrosterona adecuada, y son esas personas que a lo mejor no se pueden embarazar, o esas personas que tienen problemas en la menopausia y se fracturan. En las mujeres es muy importante el adecuado manejo de las hormonas, el estrógeno, por ejemplo, porque es cardioprotector, es cerebroprotector, a nivel de hueso protege también los huesos, y la irritabilidad del medio ambiente y las relaciones sociales pues también se llegan a afectar, ¿no? Por el estrés. Entonces fíjate cómo sí es importante eso. Cuando una persona está sometida a un estrés crónico, eso cambia el pH del cuerpo humano, y un pH ácido no es tan bueno porque es susceptible a que tengas parásitos, hongos, bacterias, virus, y a la larga, pues células que se están desarrollando incontrolablemente y hasta un cáncer. Entonces, de una cosa que pudiera ser insignificante se puede desarrollar algo muy desagradable. Grave. Yo quiero preguntarle sobre la inflamación abdominal. Conozco, afortunadamente yo no lo he padecido, pero le juro que hay varias amigas, y hace poquito fui a un círculo en el que varias mujeres expresaron tener inflamación. ¿Por qué? Comentaron algunas de que no, que es por las hormonas. Otras dijeron, es que yo he tenido pésimas experiencias, he ido con varios doctores, no me funciona. Y varias de ellas también dijeron que tenían acné y que no sabían cómo pues, resolver este problema que estaban experimentando. ¿A qué se debe la inflamación? Que ya fue con un doctor y ya le dieron pastillas y ya hasta se está inyectando no sé qué, y que según ya redujo el estrés y la alimentación. ¿Qué está pasando, doctor? Con eso, ¿qué podrá hacer cuando se trata de inflamación? Ese es un tema como para hablar una semana, ¿no? Pero es, por ejemplo, ¿has oído hablar de la cándida albicans? ¿Cándida? La candidiasis. La candidiasis, el hongo. Esa cándida, que normalmente está a nivel intestinal, puede proliferar por desequilibrio de la microbioma intestinal, de la flora intestinal propia, producir esta disbiosis de la que yo hablaba. Entonces eso produce distensión, irritabilidad, acné, mal humor, alteraciones hormonales, una serie de cambios que ni siquiera te imaginas que pudiera ser la proliferación de una candidiasis. Es un hongo, o sea, se refiere a, perdóneme. Voy a volver a preguntarle, a ver, ¿cómo? Candidiasis, para empezar, ¿cómo se genera la candidiasis? Nosotros tenemos hongos en la superficie de la piel que tienen que tener el equilibrio con las bacterias para tener una piel sana, ¿sí? Al igual nosotros dentro del intestino tenemos bacterias, tenemos esos hongos de manera natural, pero cuando en nuestro pH, cuando en nuestra acidez o en nuestra alcalinidad cambia y nuestra microbioma intestinal, nuestra flora intestinal empieza a desequilibrarse, empieza a disminuir, ese hongo empieza a proliferar más de lo normal y se empieza a formar de manera patológica. Entonces, ese hongo que originalmente es bueno, llega el momento que por desequilibrio de tu microbioma intestinal se hace patológico. Y a su vez, ese epitelio que normalmente tendría que estar sano, se empieza a romper, por así decirlo, y empieza a filtrarse a través de esto y contaminar todo el cuerpo. Entonces, fíjate cómo alteraciones del pH, fíjate, hay otra cosa también interesante aquí. Personas que están tratándose con antibióticos. Hay alteraciones de esta microbioma intestinal y hay proliferación de cándida. Personas que están consumiendo colorantes en los alimentos, el azul, el amarillo, el rojo, ¿sí? Son colorantes que vienen y desequilibran el medio interno. Personas que a lo mejor tienen desequilibrio porque están tomando antibióticos, están tomando hormonas o están tomando algún otro tipo de medicamento que pudiera alterar la flora intestinal. Wow. O sea,
qué triste pensar que una persona tiene inflamación abdominal, va al doctor y probablemente le dan medicinas. Y luego va a otro doctor y le dan más medicinas, probablemente ni siquiera las adecuadas. Y entonces el problema original me está diciendo que podría llegar a ser algún medicamento que pudo haber ingerido desde un inicio. Entonces estamos a veces muy perdidos. Cuando vamos con un doctor, en ocasiones estamos perdidos y no sabemos qué hacer, doctor. Es pérdida de tiempo, de energía, hasta de dinero. En el caso de la inflamación, de acné, de todo lo que comentábamos, ¿qué recomendaría usted? O sea, ¿qué sería lo primero que analizaría en ese caso de inflamación abdominal, de acné para estas personas? ¿Qué sería lo primero que usted buscaría analizar? Entonces, primero ya comentamos el interrogatorio. Segundo, hacer estudios mínimos para ver, por ejemplo, una biometría hemática. ¿Qué es, perdón? Una biometría hemática es una muestra de sangre donde vamos a ver leucocitos, eritrocitos, células blancas, células rojas, para ver si no hay un daño de fondo en tu sistema inmunológico. O sea, estudios básicos elementales para descartar virus, parásitos, hongos, ¿sí? Y el interrogatorio. De hecho, en el consultorio tenemos un escáner. Este escáner va dentro de la consulta y podemos analizar deficiencias de vitaminas, minerales, oligoelementos, si tiene alguna intoxicación por algún metal pesado, y en ese momento dar la recomendación después de la consulta. Va incluido en la primera consulta, ese escáner, para poder saber toda esa información. Ya desde ahí, o sea, me parece increíble. De verdad, doctor, felicidades por lo que hace, porque se ve que usted realmente se involucra con el caso de su paciente, con lo que está pasando. Aquí nada más les voy a decir que el doctor atiende sus llamadas y siempre está bien al pendiente, porque incluso estando aquí, usted está súper al pendiente de si un paciente lo necesita o lo que sea. Me encanta ver eso porque no muchos lo harían y le aplaudo bastante que usted lo haga. Mencionaba algo sobre un ¿cómo dijo? Estudio Es un estudio epigenético. Este ya es un estudio más sofisticado, donde al paciente se le toman 4 hebras de cabello y eso se manda a analizar a laboratorio. Se manda por medio de un aparato específico, información a Alemania. Allá lo analizan y viene la información. En esa información viene deficiencias de antioxidantes, ácidos grasos, minerales, vitaminas, aminoácidos, tu flora intestinal, interferencias. Esto de si tienes interferencias se refiere a radiación electromagnética. ¿Y de qué tipo? El celular, la computadora, esporas, hongos, parásitos, exposición tóxica. Y esto pues es increíble porque al final de la recomendación, y esto se lo mandamos al paciente, viene lo que el paciente puede evitar durante 3 meses en cuanto a alimentación y se le da una recomendación de lo que tiene que comer. Wow, ya con eso uno sabe perfectamente y ya uno se evita el estar intentando, probando con que es que leí que la avena no es buena para esto, es que leí que bla, bla, bla. Qué mejor que con ese estudio ya respaldado uno puede saber exactamente qué es lo que le conviene. Doctor, le pregunto por si usted quiere decirme si no está bien, pero yo creo que mucha gente y a mí nos surge la pregunta, ¿cuánto cuesta este estudio que acaba de mencionar? Ok, el estudio epigenético cuesta actualmente 3,500 pesos. Ok, ¿y el otro estudio que me mencionó? Y el otro viene dentro de la consulta. El escáner dentro de la consulta. Dentro de la consulta, la consulta está en 1,700 pesos. ¿Qué nos puede recomendar usted cuando vamos con un doctor? Ya para finalizar con esta entrevista que me encantó, ¿qué nos puede recomendar? Ver si es un médico actualizado, ¿no? Hay médicos que a lo mejor tienen el título colgado ahí de 20, 30 años y a ver, pues qué otra cosa, ¿no? Pues, ¿no? O sea, hay médicos que desafortunadamente están empolvados ahí en conocimientos y es triste, ¿no? Pero es real. Entonces, realmente el médico con el que vas está actualizado, sabe todos estos conceptos de medicina funcional o es un médico alópata, ¿no? Yo no digo que sea malo, puede ser un médico alópata muy bueno, pero tiene información de todas estas alternativas, el no tratar nada más signos y síntomas, sino irse a la raíz, irse al entorno, irse al estrés, irse a la comunidad en la que estás, irse a realmente investigar el por qué está sucediendo esto,
o nada más te esté escuchando y ya está haciendo la receta para darte el medicamento y seguir con otro paciente, ¿no? Entonces, sí realmente es un médico que se preocupa por lo que le estás diciendo, se preocupa por el entorno, está actualizado, tiene otras herramientas además de la alopatía, como productos naturales para empezar a manejar esto. Entonces yo lo dejo así, ¿no? O sea, no quiero criticar, no quiero satanizar tampoco mucho esto, porque finalmente son colegas, pero es la realidad, ¿no? O sea, son médicos actualizados, desactualizados, que utilizan otras herramientas o únicamente utilizan la patología, la alopatía, perdón, o son médicos que utilizan las dos cosas, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. No sé si usted quiere añadir algo más, que se me haya pasado alguna información importante, o ya pasamos directo a que usted nos dé sus datos para todos los que tienen dudas de cómo pueden contactarlo, a dónde pueden comunicarse, dónde está ubicado su consultorio, todo eso. Mira, lo importante es, cada uno de nosotros tenemos información genética, pero solamente esa información genética es el 10% de las patologías que puedas llegar a desarrollar. La epigenética, que es el medio externo, los contaminantes, ya hablamos de los residuos de pesticidas, los metales pesados y todo el medio externo es lo que influye en esos genes para modificar y que se despierten. Entonces, si nosotros influimos en la epigenética, básicamente estamos silenciando todos esos genes que tú puedes estar cargando y no desarrollarlos. Eso es tremendo, ¿no? Clave. Porque hay gente allá afuera que dice, es que mi papá es diabético, es que es hipertenso y es que el Alzheimer. No, ahora sí que no te pongas esa etiqueta porque depende de tu epigenética si se despiertan o se quedan dormidos esos genes. ¿Sí? Entonces, eso como conclusión. Y si tienes la oportunidad de tratarte con medios naturales respaldados con evidencia médica, es mucho mejor que con sales o con tóxicos, hablando de medicamentos que te puedan ocasionar efectos secundarios. Justo cuando estábamos haciendo la entrevista, me llamó mucho la atención, doctor, que cortamos en un momento porque entró una llamada de un paciente suyo y yo escuché que le estaba diciendo a usted algo así de que sí, tienes que tomar un jugo de zanahoria, papa, y me llamó mucho la atención. Yo nunca he ido con un doctor que me recete algo natural. No sé si he sido tan desafortunada, no sé si quien nos esté viendo diga, no, yo sí, no sé. Pero en mi caso, nunca he tenido un doctor que me recomiende cosas orgánicas naturales, jamás. Y usted lo hace mucho. Así es, todo el tiempo hacemos eso. Ya, por curiosos, ¿para qué era ese jugo, doctor? Zanahoria y papa. Bueno, pues ahí apúntenlo. Zanahoria y papa crudas con agua nos va a servir para el tubo gastrointestinal, para la gastritis, para el reflujo, para la acidez, es excelente. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué padre, doctor! Pues ahora sí, ya para finalizar, redes sociales. Médica Edad Salud. Y en Facebook también Médica-Salud, Edad y Salud, ahí me pueden encontrar. ¿El número de contacto? ¿Dónde se encuentra su consultorio? Ok, mi consultorio se encuentra en Rubén Darío número 13, en el Penthouse, casi esquina con Mariano Escobedo. Aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Miguel Hidalgo es la alcaldía. Miguel Hidalgo en Polanco. Muy bien. En Polanco, sí. Eso, doctor. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Le agradezco inmensamente que se haya tomado el tiempo para venir hasta acá. Espero que esta no sea la última vez que platiquemos. Yo creo que hay muchísimos otros temas más interesantes que podemos abordar, pero espero que haya quedado muy claro todo esto de medicina funcional y de conocer todo nuestro entorno para tratar o combatir una enfermedad desde la raíz. Sí. Mil gracias, doctor. No, gracias. Es un placer estar comunicando cosas nuevas que en realidad no son tan nuevas, sino estamos descubriendo. Apenas. Perfecto. Y muchísimas gracias también a ti que me acompañaste. Si te gustó esta entrevista, si crees que puede llegar a ser útil para alguien más, créeme que me vas a ayudar muchísimo compartiéndolo y sobre todo vas a ayudar a la sociedad en general. O sea, de eso se trata, de que entre todos compartamos lo que sabemos, lo que aprendemos y qué mejor que hacerlo con una persona especializada en este tema. Así que ayúdame a compartir y nos vemos a la próxima. Mil gracias. Bye, bye.